No hay nada de eso. Bueno. Hola. ¿Me escuchan ahí? ¿Eh? Sí, estoy cómodo ahora. Así que el lugar. Hola, hola, Concordia, ¿me escucha? Eduardo, ¿me escuchás? Hola, Eduardo. Sí. Era para probar el audio nada más. Primero me compone y después ¿Claro? Ahí está, ¿ves? Te contestó la dama. Progress. Está bien, perfecto, perfecto, perfecto. ¿Los otros lugares? ¿Me escuchan ahí los otros? ¿O están muteados ahora? ¿Eh? Ah, bueno, se escucha. Perfecto. Que saquen la muteada, así nos dicen si están escuchando, por favor. No quiero... ¿Se escucha bien en todos los lugares? Aunque sea levanten la mano. ¿Se escucha bien? Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, aguardamos un segundito que le avisamos al encargado de prensa para que venga y comenzamos. ¿Quién iba a pensar que íbamos a tomar juramento por esto? Les comento brevemente antes que empecemos la estructura del acto, que va a ser simultáneo y vamos a mantener la audiencia durante todo el acto de juramento. Va a ser la siguiente: primeramente jura Matías, después María José Labalta, después Nadia Benedetti, Nato Martínez y último Facu acá. En cada una de las situaciones yo le voy a pedir a la secretario, digamos, que lea el decreto de nombramiento,
procedemos al juramento con la fórmula de cada uno e inmediatamente el secretario o secretaria lee todo el desarrollo del acta para después ser firmada. Cuando finalizamos, yo digo 2 palabras para terminar el acto para toda la jurisdicción y entonces damos por finalizado y procedemos a la firma de las actas en cada lugar. Martín. Buen día. Buen día. Buen día, Martín, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Sí, yo tengo que ver. ¿Arrancamos nomás? Ustedes sigan con los suyos. Bueno, perfecto. ¿Estamos listos? No había sonido. ¿Dónde? En el Concordia no había sonido. Claro que estaban escuchando, pero si no le preguntamos de vuelta si lo escuchan. Ajá. José, Sí. ¿me confirmás que se escucha bien? Sí, sí, acá sí. ¿Ustedes nos escuchan? ¿O acerco más Sí, sí. el micrófono? Bueno, vamos a dar comienzo entonces al acto. Vamos a llevar a cabo el acto de juramento de los señores fiscales que han ganado por concurso sus cargos de fiscal en las distintas unidades fiscales de la jurisdicción de Entre Ríos. De acuerdo a usamos esta modalidad, como es sabido, por la pandemia, y bueno, hay que hacer de la necesidad virtud, y entonces podemos hacer un acto multitudinario, en el sentido que junte a varias jurisdicciones para la trascendencia del acto de nombramiento que existe. Así que primeramente vamos a recibir juramento al doctor Matías Argüello de la Vega, como agente fiscal de la jurisdicción de Chajarí. Así que está presente en la unidad de allí de Chajarí, así que le vamos a pedir por favor a la secretaria o secretario que dé lectura al acta de designación, al decreto de designación, perdón, del doctor Argüello de la Vega. Buenos días. Decreto número 1848 de Paraná, 21 de julio del 2021, visto y considerando el gobernador de la provincia decreta. Artículo primero, desígnese con acuerdo de la Cámara de Senadores de la provincia, agente fiscal de la ciudad de Chajarí, al doctor Matías Raúl Argüello de la Vega, DNI número 24.796.605, clase 1975, conforme a lo expuesto en los considerandos precedentes. Artículo número 2, el presente decreto será referenciado por la señora ministra, Secretaría de Estado del Gobierno de la Provincia de Gobierno y Justicia. Artículo número 3, comuníquese, publíquese y oportunamente archivos. Bien. Vamos a recibir el juramento, nos ponemos de pie, vamos a recibir juramento al doctor Argüello de la Vega. Doctor Matías Raúl Argüello de la Vega, juráis por Dios y la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de agente fiscal de la jurisdicción de Chajarí, para el que habéis sido designado, y cumplir y hacer cumplir las constituciones de la nación y de la provincia. Sí, juro. Si así no lo hicieres, que Dios y la patria os lo demanden. En la ciudad de Concordia, a los 5 días del mes de agosto de 2021, siendo las 12 horas, estando ante la conferencia de Zoom con el Procurador General de la Provincia de Entre Ríos, doctor Jorge Amílcar Luciano García, asistido por la Secretaría de Coordinación de la ciudad de Concordia, doctora Florencia Casati, comparece ante su presencia el doctor Matías Raúl Argüello de la Vega, DNI 24.796.605, Quil 20-24-796-605-7, domicilio Roque Sáenz Peña 2890 de la localidad de Chajarí, estado civil casado, fecha de nacimiento 7 del 8 de 1975, email del agente Matías Argüello 1@gmail.com,
teléfono 0343-156-220-168, a fin de prestar juramento como agente fiscal titular de la Unidad Fiscal de Chajarí, conforme lo dispuesto por resolución número 10.848 de fecha 21 de julio. Acto seguido, el procurador recibe el juramento de ley al el antes nombrado quien lo presta de la siguiente forma: interrogado, juro por Dios y por la patria, a fin de desempeñar bien y fielmente el cargo que le ha sido propuesto como agente fiscal de la ciudad de Chajarí por decreto número 1848. A partir de la toma de posesión del presente, a lo que el interpelado respondió sí juro, agregando el Procurador General de la provincia a tal respuesta: si así no lo hiciereis, que Dios y la patria os lo demanden. No siendo para más, se da por finalizado el acto, labrándose la presente acta que previa lectura y ratificación es firmada por el fiscal Argüello de la Vega. Ante mí, que doy fe. Muchas gracias. Bien. Procedemos a la firma si está allí, entonces ya pasamos a Concepción del Uruguay. Perfecto, gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar a Concepción del Uruguay. Decreto número 1837, Ciudad de Paraná, 21 de julio de 2021. Considerando el gobernador de la provincia de Queta. Artículo 1. Desígnase con acuerdo de la Cámara de Senadores de la provincia, agente fiscal número 2 de la ciudad de Concepción del Uruguay, a la doctora María José Lavalta, DNI número 22.906.304, clase 1972, conforme a lo dispuesto en los considerandos precedentes. Artículo 2. El presente decreto será refrendado por la señora Ministra Secretaria de Estado de Gobierno Chico. Artículo 3. Comuníquese y oportunamente archivadas. Bien. Nos ponemos de pie para recibir el juramento a la doctora Lavalta. Se escucha bien, ¿no? Doctora María José Lavalta, juráis desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo para el que habéis sido designada de fiscal, agente fiscal de la UFI, de la Jurisdicción de Concepción del Uruguay, por Dios, la patria y los santos evangelios. Sí, juro. Si así no lo hicieres, que Dios, la patria y los lo demás. Gracias. La ciudad de Concepción del Uruguay, a los 5 días del mes de agosto de 2021, siendo las 12 horas, estando en su despacho, el señor Procurador General de la provincia, doctor Jorge Amílcar Luciano García, asistido por la secretaria de Coordinación, doctora Virginia Dropsy, comparece ante su presencia la doctora María José Lavalta, DNI 22.906.304, UNI 22.906.304, con domicilio en calle José Castro, ex 12 del Norte, número 2774, de la localidad de Concepción del Uruguay. Estado civil casada, fecha de nacimiento 26 de octubre de 1972, email mariajoselavalta@gmail.com, teléfono 03-442-155-45-3, a fin de prestar juramento como agente fiscal número 2 titular de la Unidad Fiscal de Concepción del Uruguay, conforme lo dispuesto por resolución 1847 de fecha 21 de julio de 2020. Acto seguido, el señor Procurador recibe el juramento de ley a la antes nombrada, que lo presta de la siguiente forma: interrogada por segura por Dios, la patria y los santos evangelios, desempeñar bien y fielmente el cargo para el que ha sido propuesta como agente fiscal número 2 de la ciudad de Concepción del Uruguay por decreto 1847, a partir de la toma de posesión del presente, a lo cual la interpelada respondió sí juro, agregando el señor Procurador a tal respuesta: si así no requiere, que Dios y la patria os lo demanden. Siendo para más, se da por finalizado el acto, labrándose la presente previa lectura y
ratificación firmada por la señora fiscal, la compareciente. En todo caso, que procedan a la firma allí el fiscal coordinador y la fiscal doctora Lavalta, más allá que después extendamos la firma para las personas que quieran que estén allí en el salón. Bien, vamos a recibirle juramento entonces a la doctora Nadia Paola Benedetti de la jurisdicción de Villaguay, la UFI de Villaguay. Proceda, señora secretaria, a la lectura del decreto. Decreto número 1861, Ciudad de Paraná, 21 de julio de 2021. Listo, considerando, el gobernador de la provincia decreta. Artículo primero. Desígnese con acuerdo de la Cámara de Senadores de la provincia, agente fiscal de la ciudad de Villaguay, a la doctora Nadia Paola Benedetti, DNI número 28.458.056, clase 1980, conforme a lo dispuesto a los considerandos presentes. Artículo segundo. El presente decreto será refrendado por la señora ministra secretaria de Estado de Gobierno. Artículo tercero. Comuníquese, publíquese y oportunamente archívese. Bien, vamos a recibirle el juramento. Nos ponemos de pie, por favor. Doctora Nadia Paola Benedetti, juráis por Dios, la patria y los santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de agente fiscal de Villaguay para el que habéis sido designada y cumplir y hacer cumplir las constituciones de la nación y de la provincia. Sí, juro. Si así no lo hiciere, la patria lo demanda. A los 5 días del mes de agosto de 2021, siendo las 12 horas, está en su despacho el señor Procurador General de la provincia, doctor Jorge Amílcar Luciano García, asistido por la secretaria de Coordinación, Virginia Droxy. Comparecen en su presencia la doctora Nadia Paola Benedetti, DNI 28.458.056, UID 27.28.458.056-2, con domicilio en calle Michelena 635 de la localidad Villaguay. Estado civil soltera, fecha de nacimiento 30 de octubre de 1980, email nadia25benedetti@hotmail.com, teléfono 03-446-63-2007, a fin de prestar juramento como agente fiscal titular de la Unidad Fiscal de Villaguay, conforme a lo dispuesto por resolución 1861 de fecha 21 de julio de 2021. Acto seguido, el señor Procurador recibe el juramento de ley a la antes nombrada, que lo presta de la siguiente forma. Interrogada por si jura por Dios y la patria y los santos evangelios desempeñar bien y fielmente el cargo por el que ha sido propuesta como agente fiscal de la ciudad de Villaguay por decreto 1861, a partir de la toma de posesión del presente, a lo que la interpelada respondió: sí juro, agregando el señor Procurador a tal respuesta, que así no lo hicieres, que Dios y la patria os lo dejan. Siendo para más, se da por finalizado el acto, labrándose el presente y previa lectura y ratificación es firmada por la señora fiscal, la compareciente. Bien. Si proceden a firmar el acta pertinente con el señor fiscal coordinador y la jurante.
Vamos a pasar a tomarle juramento al doctor Fernando René Martínez. Por favor, se lea por secretaría el decreto de nombramiento. Decreto número 1846, Paraná, 21 de junio de 2021. Visto, considerando que el gobernador de la provincia de Creta, artículo 1, desígnase con acuerdo de la Cámara de Senadores de la provincia, fiscal número 1 de la ciudad de Gualeguay, al doctor Fernando René Martínez, DNI número 24.099.648, clase 1974, conforme a los puestos en los considerandos precedentes. Artículo 2. El presente decreto será representado por la señora ministra secretaria de Estado y Gobierno y Justicia. Artículo 3. Comuníquese, publíquese y oportunamente archívese. Bien, vamos a recibirle juramento al doctor Martínez. No lo vemos. No lo vemos. ¿Podés hablar en Gualeguay? Hola. Sí, escuchamos bien, pero no Ahí está, perfecto. Ahí lo. El fiscal es el tercero, el cuarto de arriba. El cuarto de arriba. Sí, igual dice Gualeguay. Un segundito. Parece que si no quedamos hablándole a la. Ahí está. Cosas de la tecnología. Así que la tenemos a la doctora Goyeneche, que es experta en esto. Doctor Fernando René Martínez, juráis por Dios y la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de agente fiscal de Gualeguay para el que habéis sido designado y cumplir y hacer cumplir las constituciones de la nación y de la provincia. Sí, juro. Si así no lo hiciereis, que Dios y la patria os lo demanden. Vamos a dar lectura al acta, por favor, señor secretario. En la ciudad de Gualeguay, a los 5 días del mes de agosto de 2021, siendo las 12:30 horas, estando en su despacho el señor Procurador General de la provincia de Entre Ríos, doctor Jorge Inca Luciano García, asistido por el señor secretario de Coordinación de Gualeguay, doctor José Ignacio Pavón Pileta, comparece ante su presencia el doctor Fernando René Martínez, DNI número 24.099.648, FUI 20-24-09-96-481. Domicilio en Antártida, en calle Antártida Argentina número 77 de la ciudad de Gualeguay. Estado civil casado, fecha de nacimiento 4 de agosto de 1974. Email natomartinez@msn.com. Teléfono 03 436 15 61 14 253, a fin de prestar como juramento como agente fiscal titular de la Unidad Fiscal de Gualeguay, conforme a lo dispuesto por resolución número 1486, de fecha 21 de junio del 2021. Acto seguido, señor Procurador, recibe el juramento de ley al antes nombrado, que nos presta la siguiente forma. Interrogado. Jura por Dios y la patria desempeñar bien y fielmente el cargo por el que ha sido propuesto como agente fiscal de la ciudad de Gualeguay, número 1, por decreto número 1846, a partir a lo que contestó su juro. Agregando el señor Procurador a tal respuesta, si así no lo hiciere, que Dios y la patria os lo demanden. No siendo para más, se da por finalizado el acto, grabándose la presente previa lectura y ratificación, es firmada por el señor fiscal coordinador, el señor agente fiscal
fiscal por ante mí que doy fe. Proceder a la firma con el fiscal coordinador. Bien, vamos a recibirle juramento al doctor Barbosa, aquí presente. De lectura, por favor, señor secretario, del decreto de nombramiento. Decreto número 1845, fechado en Paraná, 21 de julio del 2021. Visto el acuerdo constitucional solicitado a la Cámara de Senadores de la provincia para nombrar agente fiscal número 2 de la ciudad de Gualeguay, y considerando que conforme a ello, la citada Cámara resuelve con fecha 16 de junio de 2021 prestar el acuerdo constitucional para nombrar agente fiscal número 2 de la ciudad de Gualeguay al doctor Facundo Javier Barbosa, DNI número 31.502.492. Y que la persona propuesta reúne los requisitos legales y personales para desempeñar las funciones. Y que en virtud de ello, y en uso de las facultades establecidas por el artículo 175, inciso 16 de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos, corresponde al Poder Ejecutivo efectuar este nombramiento. Por ello, el gobernador de la provincia decreta. Artículo 1. Desígnase con acuerdo de la Cámara de Senadores de la provincia agente fiscal número 2 de la ciudad de Gualeguay al doctor Facundo Javier Barbosa, DNI número 31.502.492, clase 1985, conforme a lo expuesto en los considerandos precedentes. Artículo 2. El presente decreto será refrendado por la señora Ministra Secretaria de Estado de Gobierno y Justicia. Artículo 3. Comuníquese, publíquese y oportunamente archívese. Bien. Hacemos la aclaración de que el doctor Facundo Barbosa va a jurar como agente fiscal de la ciudad de Gualeguay, haciendo posesión inmediata, pero por una resolución número 100 del día de la fecha de la Procuración General, hemos resuelto, atento a la situación planteada en la Jurisdicción Especial de la Paz, una situación especial de traslado del fiscal titular, mantenerlo por el término de 6 meses al doctor Barbosa en la localidad de La Paz, para que quede como complemento de la designación en una jurisdicción distinta a esta que va a continuar desempeñando en La Paz, en su original. Bien, vamos a recibirle juramento. Adelántese, por favor, doctor Barbosa. Doctor Facundo Javier Barbosa, juráis por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de fiscal en la ciudad de Gualeguay para que el que habéis sido designado y cumplir y hacer cumplir las constituciones de la nación y de la provincia. Sí, juro. Si así no lo hicieres, que la patria os lo dé. Muy bien. Porque el acta es un formulario. Sí, pero igual la firmamos. Perfecto, perfecto. O sea, yo no la leemos de vuelta. No, es un acta. Perfecto, es un acta de formulario. Doctor, por favor. Muy bien. Sí. Bien, vamos asiento. Dado que este es un acto de gran trascendencia institucional, quiero aprovechar esta circunstancia de que varias jurisdicciones están presentes
por esta vía tecnológica virtual tan actual en la época de pandemia, para dirigir unas breves palabras en realidad de beneplácito. Ya es un lugar bastante común que en todos los juramentos de los fiscales nosotros hablemos de júbilo institucional. Y esto no es una mera cuestión literaria, sino simplemente la idea central de que nosotros estamos completando en el marco del Poder Judicial, en el rol del Ministerio Público Fiscal propio de la Constitución, con autonomía, pero perteneciendo al Poder Judicial, las designaciones definitivas por el mecanismo institucional, el mecanismo constitucional, que una vez más debemos celebrar, que es el mecanismo del concurso a través del Consejo de la Magistratura. Esto no es solamente una designación de acuerdo a las formalidades de la Constitución y de la ley, sino que materialmente es un acto de justicia, en el sentido de que es un acto de legitimidad enfática, es un acto de legitimidad en el marco de la eticidad de la República. Porque la oposición, el examen, el concurso ante un tribunal experto, garantiza la excelencia científica y la excelencia moral, la probidad moral, además del nivel académico. Como yo digo siempre, los otros sistemas, no digo que puedan ser tachados de afectación constitucional, pero no conllevan la garantía de optimalidad que necesita el Poder Judicial de una república, que es el poder que tiene que controlar a los otros dos poderes. Entonces, sabemos que en la situación de la designación por concurso, el juez, el magistrado, el funcionario, el fiscal, no le debe el cargo sino a su propia preocupación, a su propio estudio, a su propia formación intelectual y moral. Los impresentables ni siquiera se anotan en los concursos. Tenemos en el Poder Judicial vergüenza, en algunos casos que por suerte ya no están en el ámbito de la capital federal, donde estos jueces que causan vergüenza a quienes queremos el Poder Judicial, nunca pasaron por un consejo de la magistratura. Y si hubieran ido a concurso, hubieran perdido, hubieran salido aplazados, porque no tenían nivel para estar en el cargo que tenían. Por eso esto garantiza el tercio de poder que significa el Poder Judicial en la República. Esta legitimidad enfática, que es la que yo señalaba recién, que garantiza la probidad moral, es uno de los elementos propios de la autonomía del Poder Judicial. El otro es la motivación racional de las sentencias, que proviene y está determinada precisamente por la formación intelectual, por la excelencia académica. No cualquiera puede ser juez. Solo puede ser juez aquel que tenga los conocimientos científicos necesarios para hacerlo. Y ese perfeccionamiento es constante y no termina nunca. Entonces, esta idea de motivación racional y de legitimidad en la eticidad del nombramiento hacen a este dato central en la República, que yo subrayo permanentemente, que es la autonomía, en realidad llamada independencia, pero en realidad es la autonomía. La autonomía significa que, yo tomo aquel discurso, aquel trabajo de Kant muy breve sobre la Ilustración, en el sentido de que no hay vasallaje. El Poder Judicial no responde a ninguno de los otros dos poderes políticos, ni tampoco a los poderes fácticos. Los poderes fácticos económicos, políticos, y sobre todo también los poderes que tienen que ver con lo mediático, con el quinto poder que se señala de los medios de prensa. Y esto tiene su valor, no porque nosotros, los jueces, los magistrados y los funcionarios vivamos en una burbuja, sino porque el derecho y la norma individual, que es la propia del acto de la decisión judicial, es el colofón del procedimiento republicano. Eso es un discurso autopoético que se decide normativamente. Esa comunicación es una comunicación normativa, exclusivamente normativa, en el sentido que no recibe influencias de otros sectores importantes de subsistemas, como el subsistema político, el subsistema económico o el subsistema
de los medios de comunicación. Nosotros tenemos un gran respeto por todos los otros subsistemas en términos de Luhmann, pero para el Poder Judicial, para el derecho, esos subsistemas son un Welt, son entornos, son ambientes. Todo lo que se decide en el ámbito del Poder Judicial es a través del discurso jurídico. Entonces, vemos esto, y lo recalco una vez más, porque vemos que algunas personas que transitan el lugar del ilícito en vez del lugar del acatamiento a las normas enfáticas de la República, pretenden llevar lo que debe ser el discurso racional del mejor argumento en el ámbito jurídico, lo pretenden llevar al ámbito de los medios o al ámbito de la política. Esto a nosotros no nos interesa, no nos hace mella, y no entramos en ese discurso, sino que estamos en el discurso en el que somos competentes, en el discurso jurídico. Allí es donde se decide la culpabilidad o la inocencia de las personas. Entonces, esto que yo señalaba en términos de subsistemas de Luhmann, si se quiere, no es solamente una exigencia del nombramiento formal, es una exigencia material, es una exigencia de justicia material por los desafíos que se presentan en la complejidad del mundo actual. Lejos de ese mundo del legalismo, de la boca de la ley de Montesquieu, el mundo actual tiene una complejidad enorme y permanente dinámica. Entonces, los integrantes del Ministerio Público Fiscal, los integrantes de la magistratura, necesariamente tienen que ser los mejores, y el perfeccionamiento tiene que ser constante, porque tienen que estar acostumbrándose a los nuevos paradigmas, al paradigma, no al paradigma legalista, sino al paradigma convencional, al paradigma constitucional. Porque precisamente la enorme complejidad de la interrelación del presente lleva a que se presenten situaciones novedosas que no pueden ser afrontadas con los conocimientos antiguos. Salvo, por supuesto, una visión absolutamente conservadora o reaccionaria que no tiene el Poder Judicial por su cientificismo, en el sentido de por su acceso a la mejor razón. Y esto lo queremos señalar porque precisamente en el marco del diseño constitucional, el Ministerio Público Fiscal es el organismo que por su rol lleva una mayor dinámica, porque precisamente es el que está en contacto con las nuevas modalidades delictivas, con las nuevas formas de ilícito. En esto tan bien señalado en su momento por Merton, cuando decía cómo se llega a los medios que son considerados importantes en un marco social a través de formas ilegítimas y no de las formas legítimas. Y este paradigma convencional o constitucional yo solamente lo quiero ejemplificar en dos situaciones que nosotros tenemos. Los llamados delitos no convencionales, los llamados delitos de corrupción, que tienen que ver con esta complejidad enorme, donde vemos que hace pocos años estos delitos no existían o prácticamente eran inexistentes en el interés del marco jurídico provincial. Llámese los delitos que afectan a las convenciones internacionales contra la corrupción, es decir, léase delitos contra la administración pública, en el marco en el maridaje ilícito de funcionarios y empresarios, o bien los sucedáneos de estos delitos que antes se pensaban, o bien no existían, o estaban solamente en el marco de la competencia federal, llámese los delitos de blanqueo de activos, o de blanqueo de capitales, o lavado, como se le dice simplemente, o los mismos delitos tributarios. Todos estos delitos generan complejidades, generan desafíos que no están a la altura de cualquiera, sino que deben ser interpretados convencionalmente. El segundo de los delitos que yo quería señalar no pertenece al ámbito de los delitos macrosociales, sino a los delitos nucleares, son los que siempre han estado en el marco de la prohibición. Sin embargo, presentan una ruptura, son hijas de la ruptura sociológica y cultural de los últimos 40 años, que tienen que ver con los delitos de abuso o violencia de género y sobre todo los que atañen a la niñez. No es posible en estos casos quedarnos con una visión legalista de hace 40, 50 años, sino aceptar todas las contribuciones que las ciencias auxiliares, la ciencia de la conducta, la psicología, la antropología, la psiquiatría infantil,
han demostrado sobre la situación, especialmente el ámbito de la niñez indefensa, y el ámbito de sometimiento a la mujer o a otras formas de ejercicio de la opción de la sexualidad, que han sido absolutamente sometidas durante estos años, y que ese sometimiento ha sido garantizado por un ordenamiento que era interpretado de una manera absolutamente estrecha. Estas situaciones han llevado a que el Ministerio Público Fiscal esté permanentemente en crecimiento para afrontar esa complejidad en el ámbito de los delitos no tradicionales, de los delitos de corrupción o los delitos de lavado que mencioné, con la creación permanente de oficinas periciales, informáticas y económicas para tratar de tener datos que garanticen eficacia en la persecución de estos delitos, que son absolutamente deleterios para la República. Más allá de recordar que una vez más que quienes ocupan momentáneamente los lugares de la función pública tienen el deber positivo de salvaguardar los dineros de todos, porque son dineros del ciudadano, del citoyeno. Y en el caso de los delitos nucleares, los delitos que tienen que ver con el género y con la niñez, el Ministerio Público Fiscal, como no se ve abarcado por el principio de imparcialidad, que es el propio de los magistrados, es quien debe afrontar toda la situación de investigación con los mejores elementos periciales, y por eso, además de las pericias, de las formas especiales de interrogación, es el que tiene como encargo propio la tarea de, mancomunada con el resto de las organizaciones sociales o de los organismos públicos o privados que se dedican a este flagelo social, de evitar que los mismos lleguen a situaciones que no tengan, más allá de que lo penal siempre llega tarde, a situaciones que no tengan retorno. Estoy hablando concretamente de los femicidios. Entonces, estas situaciones son propias de un Ministerio Público Fiscal que está en constante especialización y crecimiento, y de allí que estén las unidades fiscales de género, es decir, especializadas en esta problemática. Ya se van creando, se ha creado la de Concordia, y que vamos a ir creando en las distintas jurisdicciones donde existan tribunales de juicio. Todo esto en realidad tiene un fin, que es el fin de llegar a la decisión judicial, a la norma individual, que es el punto central del sistema de enjuiciamiento, a la norma legítima, a la norma que tiene la aspiración de justicia. Por eso hacemos todo lo que hacemos, y por eso nos bancamos la mala prensa, nos bancamos el enojo, nos bancamos las denuncias difamatorias, porque en realidad esas denuncias difamatorias no están dirigidas contra nosotros, contra los integrantes del Ministerio Público Fiscal. Para nosotros es un elogio que personas de la haya moral muy baja nos denuncien. En realidad están indirectamente direccionadas a provocar en el ámbito de los magistrados el miedo a la decisión autónoma, a la decisión libre, a la decisión justa. Por eso yo y todos nosotros nos sentimos muy contentos hoy de que quienes no nos sorprenden que hayan ganado los concursos, porque conocemos quiénes son los que han concursado, no nos sorprende para nada, porque han demostrado a través de todos estos años que han estado trabajando en el Ministerio Público cuál es su probidad. O sea que en realidad los concursos han sido una ratificación de lo que ya conocíamos de cada uno de ellos, y por eso estamos sumamente contentos de que hayamos realizado este acto, aún en pandemia, y aún contra este bicho malicioso, que lo derrotemos una vez más y que nos encontremos trabajando de aquí en más como lo veníamos haciendo hasta ahora. Yo les agradezco enormemente y les digo a quienes estén presentes, familiares y amigos o funcionarios en cada una de las localidades, que pueden firmar el acta pertinente, y damos así entonces por finalizada esta linda ceremonia. Muchas gracias a todos.
Felicidades a todos los jurantes. Felicidades para todos y todas. Está bien.